¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Migas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa tinga de pollo con chorizo. Queda exquisita. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es encender la llama a una olla con suficiente agua. Tiene una taza de agua. Aquí vamos a poner a cocer nuestro jitomate previamente lavado. Son 5 jitomates saladet medianos. Y vamos a añadir también aquí un cuarto de cebolla. Es cebolla blanca y 2 dientes grandes de ajo. Los vamos a cubrir y van a estar aquí hasta que se abra la piel del jitomate. Mientras tanto, vamos a seguir con la receta. Ya tengo aquí lista la proteína, solo haré 2 porciones. La receta completa la van a tener al final del video. Son 2 trozos de chorizo, es chorizo artesanal que yo compro con mi carnicero local, se los recomiendo. Y media pechuga de pollo cocida. Si no sabes cocer pollo, en el canal está el tutorial. Vamos a sacar en julianas media cebolla. Que queden así más o menos. Debe quedar finita la juliana, no la dejen muy tosca. Ya que la tenemos lista, vamos a picar finito un diente de ajo grande. Y ya que los tenemos listos, los reservamos y vámonos a la estufa. Ya está listo nuestro jitomate, apagamos la llama y lo llevamos a moler a la licuadora. Vamos a agregar todos los ingredientes aquí, incluyendo el agua de cocción. Siempre con un trapo húmedo sobre la licuadora, está caliente el contenido y empezando en velocidad baja. Empezamos en 1, subimos a 2 y finalmente a la máxima velocidad. Ya que tengo bien molido el jitomate, le voy a agregar unos chilitos chipotles. Son en adobo, la receta también está en el canal y quedan exquisitos, se los recomiendo. Vamos a moler. Y ya que lo tenemos listo, vámonos a seguir con la receta. Deshebramos el pollo. Para la receta completa es una pechuga entera. Ya estamos listos con el pollo deshebrado, vámonos a la estufa. Vamos a añadir un poco de aceite, aproximadamente 3 cucharadas soperas. Esto es para sofreír nuestra cebolla. Lo probamos con un poquito de chorizo y ya está. Vamos a sofreír nuestra cebolla. Queremos que caramelice, así es que vamos a darle tiempo. Ya que se ponga amarillita y que estás viendo como que se comienza a dorar de las orillas, está lista para añadir el chorizo. Lo vamos a desmoronar en la olla. No compren chorizo comercial, los artesanales les ganan en sabor, además de que son deliciosos. Te ahorras todas las sustancias que traen añadidas. Estos no traen ni conservadores ni colorantes añadidos. Se va a pegar un poquito a la olla, no se preocupen, no le pongan más aceite porque si no les va a quedar muy grasosa. Damos tiempo a que se cocine bien nuestro chorizo y justo ahora voy a añadir el pollo. Mezclamos todo muy bien y será hora de añadir nuestro jitomate.
Ya que lo añadiste, con la palita limpia muy bien el fondo de tu olla. Todo lo que se quedó pegadito del chorizo, casi de inmediato vas a volver a sentir liso el fondo de tu olla. Y eso le va a dar un sabor muy rico. Es hora de especiar nuestra tinga. Así es que le voy a poner hojas de laurel. Son 5. Ya que tenemos nuestras hojas de laurel agregadas al guisado, ponemos 2 pizcas de pimienta negra, como la sal es al gusto. Y añadimos la sal. Siempre recomiendo sal de mar en grano. También es al gusto. Nos encargamos de mezclar muy bien nuestras especias. Y voy a añadir también una pizca de comino molido. Ten cuidado con el comino, es una especia muy escandalosa. Si te pasas, va a dominar el guisado y no a muchos les agrada. Así es que, con calma. Vamos a probar la sal, ya hirvió por un rato destapada. Quedó perfecto. La voy a cubrir y la voy a dejar a llama baja por 10 minutos. Mientras tanto, tengo tortillitas frías que voy a hacer tostadas a llama baja en el comal. Si tienen tortillitas, háganlas. Van a ver qué rico sabe con tostadas asadas. Ya las tengo listas y nuestra tinga ya quedó. Así es que le voy a untar frijolitos refritos. Si no tienes, compra unos de sobrecito. No pasa nada. Esto es para que no se remoje la tortilla. Ya que la tienes con sus frijolitos refritos, le vamos a poner un poquito de lechuga sin pasarnos, porque es de tinga, no de lechuga. Y le agregamos suficiente tinga encima, no se vean codos. Le ponemos un poquito de crema, quesito. Riquísima quedó. Cheque nada más qué delicia. Espero que disfruten muchísimo de la receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima. Con permiso.